Hola. Hoy nos sumergimos en el núcleo mismo de la biología para explorar el material genético. Vamos a intentar desentrañar qué es, cómo se guarda, cómo se copia y, bueno, lo crucial, ¿no? Cómo dicta las instrucciones que nos hacen ser lo que somos. Tenemos como guía unos extractos de un texto de psicobiología. Esto, la verdad, nos da una perspectiva interesante, porque no solo veremos la maquinaria celular, sino que podremos intuir cómo estos mecanismos tan fundamentales sientan las bases para procesos más complejos, ¿no? Hablaremos de ADN, ARN, genes y los procesos vitales de división celular, mitosis y meiosis. Nuestra misión hoy es entender estos pilares, no solo cómo se almacena y lee la información hereditaria, sino también cómo se generan las diferencias y cómo se controla todo este sistema. Es que uno se pregunta, ¿cómo es posible que de una sola célula surja un organismo completo y diverso? Vamos a investigar. De acuerdo, pues empecemos por el principio. Toda esta información vital, este manual de instrucciones genético, ¿dónde se guarda físicamente dentro de nuestras células? Pues mira, precisamente, la información genética reside en el núcleo de las células eucariotas, ¿vale? Organizada en unas estructuras que llamamos cromosomas. Y cada cromosoma es, en esencia, una molécula larguísima de ADN, de ácido desoxirribonucleico. De hecho, es la molécula más grande que existe en los seres vivos. Impresionante. Una molécula enorme. Sí, el ADN es como una escalera de caracol increíblemente larga. Imagínala, los pasamanos están hechos de azúcar, la desoxirribosa y fosfato. Y los peldaños, bueno, los peldaños son lo realmente importante, las bases nitrogenadas. Hay 4 tipos: adenina, que representamos con A, guanina, G, citosina, C y timina, T. La secuencia de estas bases, A, G, C, T, ese es el código genético. Claro. Pero, si es una molécula tan gigantesca, ¿cómo es posible que quepa dentro del núcleo, que es diminuto? Debe haber algún truco de empaquetado, ¿no? Exacto. Es un desafío de logística celular fascinante. El ADN no está ahí flotando libremente, ni mucho menos. Se enrolla de manera súper organizada alrededor de unas proteínas. Se llaman histonas. Histonas. Sí, como si fueran carretes de hilo. Este conjunto de ADN y proteínas se llama cromatina. Cromatina, vale. Y esta cromatina puede estar más o menos compactada. Cuando la célula no se está dividiendo, está más laxa, digamos, como eucromatina. Para poder leerla. Exacto, para poder acceder a los genes y leerlos. Otras partes están más apretadas, eso es la heterocromatina, que generalmente está inactiva. Pero, y aquí está la clave del empaquetado, cuando la célula se prepara para dividirse, esta cromatina se superenrolla muchísimo, muchísimo. Forma esos cromosomas compactos y visibles que solemos ver en las imágenes, con esa forma de X típica si ya han duplicado su material. Ah, la famosa forma de X. Eso es. Este nivel máximo de empaquetamiento asegura que el ADN se reparta correctamente sin enredarse ni romperse durante la división celular. Es pura eficiencia. Entendido. Tenemos el manual guardado y bien organizado. Ahora, ¿cómo se hace una copia de todo ese manual antes de que la célula se divida? Hablemos primero del proceso para las células normales del cuerpo, la mitosis. Vale. La mitosis es el proceso de división para casi todas las células de nuestro cuerpo, las que llamamos células somáticas. Su objetivo es simple pero vital: crear 2 células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Idénticas. Sí. Partimos de una célula con su dotación completa de cromosomas, lo que llamamos diploide o 2N. 2N, vale. Antes de dividirse, hay una fase llamada interfase, donde la célula, entre otras cosas, duplica su ADN. Tiene que hacer una copia de todo. Luego, la mitosis propiamente dicha tiene varias etapas. En la profase, los cromosomas duplicados se condensan, se hacen visibles. En la metafase, se alinean perfectamente en el centro de la célula, como en fila india. En la anafase, las copias idénticas de cada cromosoma, las llamamos cromátidas hermanas, se separan y viajan a polos opuestos de la célula. Y finalmente, en la telofase y citocinesis, la célula se divide físicamente por la mitad. ¿Y el resultado? El resultado: 2 nuevas células, cada una con exactamente el mismo material genético que la original. Diploides, 2N. Perfecto para crecer, reparar tejidos, vamos, para mantener todo funcionando con copias exactas.
Pero claro, para la reproducción sexual necesitamos algo diferente, ¿verdad? No queremos clones, buscamos variabilidad. Ahí entra la meiosis, supongo. ¿Correcto? La meiosis es un tipo de división celular muy especializada. Ocurre únicamente para producir las células sexuales, los óvulos y los espermatozoides, los gametos. Tiene dos objetivos clave. Primero, reducir a la mitad el número de cromosomas. De 2N a 1N. Exacto, de diploide a haploide. Y segundo, y esto es fundamental, generar diversidad genética. Partimos de una célula diploide 2N y el resultado final son 4 células haploides 1N, cada una con un solo juego de cromosomas y, atención, ninguna idéntica a la otra ni a la original. 4 células únicas. Eso sí que es interesante. La meiosis es un proceso más complejo, se divide en dos grandes rondas, meiosis I y meiosis II. Como en la mitosis, antes de empezar, la célula también duplica su ADN en la interfase. Eso es igual. Pero la meiosis I, ahí es donde ocurre la magia de la variabilidad. En la profase I pasa algo crucial. Los cromosomas homólogos, o sea, el par de cromosomas que tenemos para cada tipo, uno heredado del padre y otro de la madre, se buscan, se emparejan íntimamente y intercambian trozos. Intercambian trazos. Sí, literalmente. Este proceso se llama sobrecruzamiento o recombinación genética. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ese intercambio es la clave. ¿Cómo funciona exactamente? Pues imagina que tienes el cromosoma que heredaste de tu madre con ciertas versiones de genes, que llamamos alelos, y el cromosoma homólogo de tu padre con otras versiones. Durante la profase 1, estos cromosomas se alinean tan juntos que pueden literalmente romperse en puntos equivalentes y intercambiar segmentos. ¿Cómo cortar y pegar? Exacto. Como si cortaras un trozo del cromosoma materno y lo pegaras en el paterno y viceversa. Esto ocurre en puntos específicos que se llaman quiasmas. El resultado son cromosomas recombinados, con una mezcla única de alelos de ambos progenitores en la misma molécula de ADN. El texto que manejamos usa una analogía visual que ayuda mucho, la de los libros de recetas. Es como tener dos libros, uno de tu madre y otro de tu padre. Haces una fotocopia de cada uno. Luego cortas algunas recetas de la copia materna y las pegas en la paterna. Y al revés. Y ahora tienes dos libros de recetas nuevos y únicos con combinaciones que no existían antes. Exacto. Es una buena analogía y un detalle importante. La probabilidad de que dos genes que están en el mismo cromosoma se separen por este intercambio es mayor cuanto más lejos estén físicamente el uno del otro en el cromosoma. Ah, claro, más espacio para que ocurra un porte entre ellos. Eso es, si están muy juntos, es más probable que se hereden juntos, como un bloque. Esto es fundamental para mapear genes, para saber dónde están. Bueno, después de esta recombinación, en profase 1, en metafase 1, lo que se alinea en el centro de la célula son los pares de cromosomas homólogos, ya recombinados. Y en anafase 1, lo que se separan son estos cromosomas homólogos completos hacia polos opuestos. ¡Ojo! No se separan las cromátidas hermanas, como en la mitosis. Se separan los cromosomas enteros del par. Exacto. Al final de la telofase 1 tenemos dos células hijas, cada una ya con la mitad de cromosomas, o sea, haploides, 1N. Pero cada cromosoma todavía consta de dos cromátidas. Pero esas cromátidas hermanas ya no son idénticas por el intercambio. Justo. Pueden no serla debido al sobrecruzamiento. Tras una posible pausa viene la meiosis II. Esta segunda división es muy parecida a una mitosis normal, pero parte de células que ya son haploides 1N. En metafase 2, los cromosomas, cada uno con sus dos cromátidas posiblemente diferentes, se alinean en el centro. En anafase 2, ahora sí, se separan las cromátidas hermanas. Y en telofase 2, las células se dividen. ¿Y el resultado final? El resultado final, 4 células haploides 1N, cada una con cromosomas de una sola cromatida y, gracias a la recombinación y a la segregación al azar de los homólogos en meiosis I, genéticamente únicas. Estos son los gametos. Impresionante. La meiosis no solo reduce los cromosomas a la mitad, algo necesario para la fecundación, sino que baraja activamente los genes. Esto explica por qué los hermanos, aunque compartan padres, son tan diferentes entre sí. Es la base de la diversidad sobre la que actúa la evolución. Y claro, es fundamental para entender la herencia de rasgos, incluidos los conductuales o las predisposiciones que estudia la psicobiología. Muy bien. Hemos visto cómo se guarda y se reparte la información.
Volvamos un momento a las moléculas protagonistas. Ya mencionamos el ADN, pero hay otra molécula clave en juego, el ARN. ¿Cuáles son sus diferencias y funciones principales? El ADN, como decíamos, es el almacén maestro, la biblioteca central. Tiene 3 funciones clave: guardar la información a largo plazo, copiarse a sí mismo con muchísima fidelidad, y eso es gracias a su estructura, y, también importante, permitir cierta capacidad de cambio o mutación, que es la base de la evolución. Su estructura de doble hélice es fundamental. Son 2 cadenas enrolladas y lo más importante es que son antiparalelas, van en direcciones opuestas, como los carriles de una autopista, y complementarias. Complementarias. Sí, esta complementariedad es la regla de oro. La base adenina A siempre se empareja con timina, T, y guanina G siempre con citosina, C. Siempre AT-GC. Esto significa que si conoces la secuencia de una cadena, automáticamente sabes la secuencia de la otra. Es como tener un molde y su copia exacta. Y eso explica las proporciones que a veces se mencionan, ¿no? Que hay tanta A como T y tanta G como C. Exacto. La proporción 1:1 entre purinas AG y pirimidines TC deriva directamente de esta complementariedad. Vale. ¿Y el ARN qué papel juega en todo esto? El ARN, o ácido ribonucleico, es más bien el mensajero, la copia de trabajo, digamos. Es estructuralmente similar al ADN, pero con diferencias clave. Primero, generalmente es una cadena simple, no una doble hélice, aunque puede plegarse sobre sí misma. Segundo, el azúcar en su esqueleto es ribosa, en lugar de desoxirribosa, de ahí los nombres. Y tercero, en lugar de timina, tiene uracilo, U. Uracilo en vez de timina. Eso es. Así que la complementariedad en el ARN implica A con U, AU, y G con C, GC, que sigue igual. Hay varios tipos de ARN con funciones específicas, pero el más conocido, y del que hablaremos más, es el ARN mensajero, ARMN. El mensajero. Su nombre lo dice todo. Sí, es el que lleva las instrucciones de un gen específico, desde el ADN, que está protegido en el núcleo, hasta la maquinaria que fabrica las proteínas, que está fuera, en el citoplasma. Entiendo. El ARN es como una transcripción de una página concreta del gran manual del ADN. Una copia más manejable y transportable para usarla donde se necesita. Y esa complementariedad que mencionabas en el ADN, AT-GC, es la base para poder copiar todo el manual antes de la mitosis o la meiosis. Exactamente. El proceso se llama replicación del ADN y aprovecha al máximo esa complementariedad de bases. Es un proceso que llamamos semiconservativo. Semiconservativo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la doble hélice de ADN se replica, primero se desenrulla y las 2 cadenas originales se separan, como abrir una cremallera. Luego, cada una de esas cadenas originales sirve como molde para construir una cadena nueva, que es complementaria a ella. Ah, o sea, cada molécula nueva tiene una cadena vieja y una nueva. Exacto. Por eso, semiconservativo. Se conserva la mitad de la molécula original en cada copia nueva. Imagina, abrir esa cremallera. Una enzima llamada helicasa actúa como el cursor de la cremallera, separando las 2 hebras. Luego, otra enzima clave, la ADN polimerasa, recorre cada hebra molde, la vieja, y va añadiendo los nucleótidos correctos enfrente, A frente a T, G frente a C, construyendo así la nueva cadena complementaria. ¿Y lo hace igual en las 2 cadenas? Casi. Una de las cadenas nuevas, la llamada hebra conductora o adelantada, se puede fabricar de forma continua, siguiendo la helicasa. Pero la otra, la hebra rezagada, por la dirección en que la polimerasa tiene que leer el molde, siempre lee en una dirección y sintetiza en la opuesta, se tiene que fabricar a trocitos, pequeños fragmentos. A trocitos. Sí, los famosos fragmentos de Okazaki. Se sintetizan pequeños pedazos que luego otra enzima, la ligasa, se encarga de unir. Es un poco más complicado, pero el resultado final es el mismo. 2 dobles hélices idénticas a la original. Exactamente. Cada una formada por una hebra vieja y una hebra nueva. Una copia perfecta del manual genético lista para repartirse en la división celular. Un proceso increíblemente preciso y eficiente. Vale. Ahora, tenemos el ADN guardado, empaquetado y sabemos cómo se copia. Pero la información en sí misma, esa secuencia de A, T, C, G, ¿cómo se traduce en acciones concretas?
¿Cómo le dice a la célula que fabrique, por ejemplo, una proteína específica que necesita? Aquí entra el llamado dogma central de la biología, ¿verdad? Así es, el dogma central que propuso originalmente Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN, describe el flujo de la información genética dentro de la célula. Básicamente dice que la información va del ADN al ARN y del ARN a la proteína. ADN, ARN, proteína. Eso es. Y las proteínas son las verdaderas trabajadoras de la célula. Son las que hacen casi todo. Forman estructuras, transportan moléculas, actúan como enzimas que catalizan prácticamente todas las reacciones químicas. Son ellas las que ejecutan las instrucciones escritas en los genes. Entonces, ¿cómo se pasa de la secuencia de ADN a la proteína? Pues mediante un proceso llamado expresión genética, que tiene esos dos pasos principales que acabamos de mencionar en el dogma: transcripción y traducción. Es el proceso que conecta un gen, un segmento específico de ADN, con un rasgo observable o una función celular, lo que llamamos el fenotipo. Vale, primer paso. Transcripción. Primero, la transcripción. Ocurre dentro del núcleo. Aquí es donde se fabrica esa copia de trabajo que es el ARN mensajero, ARM. Una enzima, la ARN polimerasa, localiza el inicio de un gen. Hay una secuencia especial llamada promotor que le dice dónde empezar. Se une al ADN y lee una de las cadenas, la hebra molde, sintetizando una molécula de ARN que es complementaria, usando uracilo, en lugar de T-timina. Claro. Una copia del gen en formato ARN. Exacto. Pero es importante destacar que en eucariotas, como nuestras células, este primer ARN que se fabrica, el llamado transcrito primario, suele contener fragmentos que sí codifican para la proteína, los exones, Exones. y otros fragmentos intercalados que no codifican, los intrones. Intrones. ¿Y esos no sirven para nada? Pero no es que no sirvan para nada. Antes se pensaba que eran ADN basura, pero ahora sabemos que pueden tener funciones reguladoras importantes. El caso es que, antes de que la RNM salga del núcleo, este transcripto primario pasa por un proceso de maduración o splicing. Splicing. Corte y empalme. Justo eso. Se cortan y eliminan los intrones y se empalman los exones consecutivamente. El resultado es el ARNM maduro, que ya solo contiene la secuencia codificante y está listo para llevar el mensaje al citoplasma. ¿Y tienen alguna función esos intrones que se eliminan? Parece un desperdicio de energía transcribirlos y luego se quitan. Es una pregunta excelente y la respuesta es compleja y aún se investiga. Como te decía, pueden regular la expresión y además existe el splicing alternativo. ¿Splicing alternativo? Sí. Significa que a partir de un mismo transcrito primario, la célula puede a veces cortar y empalmar los exones de diferentes maneras. Esto permite que un solo gen pueda dar lugar a múltiples variantes de proteínas ligeramente diferentes. Aumenta muchísimo la versatilidad del genoma. No necesitamos un gen para cada proteína exacta. Ah, muy eficiente. Vale, tenemos el ARNM maduro solo con exones listo en el núcleo. ¿Y ahora? Ahora, este ARNM maduro viaja fuera del núcleo, al citoplasma. Y allí tiene lugar el segundo gran paso, la traducción. Traducción. Pasar del lenguaje del ARN al de las proteínas. Exacto. La traducción ocurre en unas estructuras celulares llamadas ribosomas. Son como las fábricas de proteínas de la célula. Es aquí donde el mensaje del ARNM, escrito en el lenguaje de las bases nitrogenadas, recordemos un alfabeto de 4 letras, A, U, C, G, se traduce al lenguaje de las proteínas, que usan un alfabeto de 20 aminoácidos distintos. Las reglas para esta traducción se conocen como el código genético. El famoso código genético. ¿Y cómo funciona ese código? ¿Cómo sabe el ribosoma qué aminoácido corresponde a qué secuencia de bases del ARNM? La clave está en los codones. El ribosoma lee la secuencia del ARNM en grupos de 3 bases nitrogenadas. Cada triplete de bases, o codón, especifica un aminoácido concreto. ¿3 bases igual un aminoácido? Eso es. O una señal de inicio o de parada de la traducción. Por ejemplo, el codón AUG suele ser la señal de inicio y además codifica para el aminoácido metionina. Hay codones específicos que dicen aquí se acaba. Para hacer esta traducción entran en juego otros tipos de ARN muy importantes, los ARN de transferencia o ARNT.
ARNT. ¿Y qué hacen? Cada molécula de ARNT tiene, por un lado, un triplete de bases llamado anticodón. Este anticodón es complementario a un codón específico del ARNM. Y por el otro lado, cada ARNT lleva unido el aminoácido específico que corresponde a ese codón al que su anticodón se puede unir. Ah, vale. Es como si el ribosoma fuera la máquina lectora, el ARNM la cinta con el mensaje codificado en tripletes, codones, y los ARNT fueran los traductores. Cada ARNT reconoce un triplete en el mensaje y trae la palabra, el aminoácido, correcta. Exactamente, esa es la idea. Es una analogía perfecta. El ribosoma se desliza a lo largo del ARNM, leyendo codón tras codón. Para cada codón, el ARNT correspondiente, el que tiene el anticodón complementario, se acopla brevemente al ribosoma. Al hacerlo, entrega su aminoácido, y el ribosoma une ese aminoácido a la cadena de proteína que está creciendo. Luego el ribosoma avanza al siguiente codón, llega a otro RNT y así sucesivamente. Como una cadena de montaje molecular. Sí, una cadena de montaje muy precisa. Esto continúa hasta que el ribosoma llega a un codón de parada en el ARNM. En ese momento, la traducción termina y la cadena polipeptídica, la proteína recién hecha, se libera. Lista para plegarse y cumplir su función. Exacto. Y este código genético tiene características fascinantes. Por ejemplo, es degenerado o redundante. Degenerado. ¿Qué significa? Significa que varios codones distintos pueden codificar para el mismo aminoácido. Hay 64 posibles codones, 4 bases en grupos de 3, pero solo 20 aminoácidos. Así que la mayoría de aminoácidos están especificados por más de un codón. ¿Y eso es bueno? Sí, ofrece cierta protección contra mutaciones. Si una mutación cambia una base en el ADN, pero el codón resultante sigue especificando el mismo aminoácido, la proteína no cambia. Además, el código se lee de forma lineal, sin solapamientos. Cada base pertenece a un solo codón. Y sin comas, desde el codón de inicio hasta el de parada. Y lo más asombroso, es prácticamente universal. El mismo código genético funciona desde las bacterias más simples hasta los seres humanos. Universal. Eso es una evidencia poderosísima de un origen común de toda la vida en la Tierra. Sin duda. Todo este proceso de expresión génica es impresionante. Pero me surge una duda lógica. En un organismo complejo como nosotros, con miles y miles de genes, ¿están todos los genes transcribiéndose y traduciéndose a proteínas todo el tiempo en todas las células? Sería un caos absoluto y un derroche energético tremendo. Tiene que haber algún tipo de control, ¿no? Una regulación. Absolutamente. Sería increíblemente ineficiente y, de hecho, letal. Aquí entra en juego la regulación de la expresión génica. Este es el conjunto de mecanismos que utiliza la célula para controlar qué genes se encienden, es decir, se expresan, y cuáles se apagan, se silencian, en qué momento preciso y en qué cantidad. Es fundamental. Claro, porque no todas las células necesitan lo mismo al mismo tiempo. Exacto. Piensa en la diferenciación celular durante el desarrollo. Una neurona y una célula muscular tienen exactamente el mismo ADN, los mismos genes, pero expresan conjuntos muy diferentes de esos genes para poder realizar sus funciones tan especializadas. La regulación es la clave de esa especialización. Entendido. ¿Y cómo se regula? ¿Cómo se encienden y apagan los genes? Pues podemos hablar de dos niveles principales de regulación, a corto plazo y a largo plazo. A ver, la de corto plazo. La regulación a corto plazo permite a la célula ajustar rápidamente su metabolismo a cambios en el ambiente o a sus necesidades inmediatas. Son respuestas rápidas y reversibles. Por ejemplo, si hay un nutriente disponible en el medio, activar los genes para metabolizarlo. Si ese nutriente se acaba, desactivar rápidamente esos genes para no gastar energía. Aquí suelen intervenir proteínas reguladoras. Pueden ser activadores, que ayudan a la ARN polimerasa a empezar la transcripción, o represores, que le bloquean el paso. Estas proteínas reguladoras reconocen y se unen a secuencias específicas del ADN que están cerca de los genes que controlan. Como interruptores. Sí, como interruptores moleculares. El ejemplo clásico que mencionaba el texto fuente es el Loperon LAC en bacterias como E. coli. Ah, sí. El de la lactosa. Exacto. Son los genes necesarios para que la bacteria pueda usar la lactosa, el azúcar de la leche, como alimento. Si no hay lactosa en el medio, una proteína represora se une al ADN justo delante de esos genes y bloquea físicamente a la ARN polimerasa.
Los genes están apagados, pero si la bacteria detecta lactosa, esta molécula de lactosa, o un derivado, actúa como inductor, se une a la proteína represora. ¿Y qué pasa? Al unirse la lactosa, el represor cambia de forma y ¡pop!, se suelta del ADN. El bloqueo desaparece, la ARN polimerasa tiene vía libre y los genes LAC se transcriben. La bacteria puede usar la lactosa. ¿Y cuándo se acaba la lactosa? El represor vuelve a su forma original, se une de nuevo al ADN y apaga los genes. Eficiencia pura, un interruptor biológico muy elegante. Adaptabilidad total. Muy bien. ¿Y la regulación a largo plazo? ¿Suena a algo más permanente, más relacionado con el desarrollo que decías? Mismo y en la diferenciación celular. Establece patrones de expresión génica mucho más estables, a veces incluso permanentes para un linaje celular concreto. Son cambios que definen la identidad de la célula. ¿Y qué mecanismos actúan aquí? Aquí entran mecanismos que pueden silenciar genes de forma más duradera, o incluso regiones enteras de cromosomas. Por ejemplo, uno muy importante es la metilación del ADN. Consiste en añadir pequeños grupos químicos, grupos metilo, CH3, a ciertas bases del ADN, normalmente a las citosinas, que están seguidas de guaninas. ¿Y eso qué hace? Esa marca química puede impedir físicamente que las proteínas necesarias para la transcripción, como la ARN polimerasa y sus ayudantes, se unan a esa región del ADN. Es como poner una señal de prohibido el paso a nivel molecular. Silencia el gen de forma estable. Exacto. Otro mecanismo es la condensación de la cromatina. Ya hablamos de cómo se empaqueta el ADN. Pues bien, empaquetar muy, muy densamente ciertas regiones del ADN, convirtiéndolas en heterocromatina, también las hace inaccesibles para la maquinaria de transcripción. Un caso extremo y muy estudiado de esto es la inactivación de uno de los dos cromosomas X en las células de las hembras de mamíferos. Uno de los X se compacta muchísimo y queda prácticamente inactivo en cada célula. Ah, el cuerpo de Barr, ¿no? Ese mismo. Es un ejemplo de regulación a gran escala y a largo plazo. Entonces, estos mecanismos de largo plazo, como la metilación o la condensación, son los que aseguran que una célula de la piel siga siendo una célula de la piel y que cuando se divida por mitosis, sus células hijas también lo sean. ¿Se hereda esta regulación? Justamente, esa es una de las claves. Los patrones de metilación y los estados de condensación de la cromatina, que se establecen durante el desarrollo embrionario, se mantienen y se copian cuando la célula se divide por mitosis. Es una especie de memoria celular. Asegura que cada tipo celular mantenga su identidad y su programa de expresión génica específico a lo largo de las generaciones celulares. ¡Qué increíble! Es lo que permite la formación y el mantenimiento de tejidos y órganos complejos. Exacto. Y, por supuesto, tiene implicaciones directas en cómo se establece y mantiene la estructura y función del cerebro, un tema central en psicobiología. Qué neuronas se forman, qué conexiones se establecen, qué neurotransmisores producen. Todo depende de qué genes se expresan y cuáles no en el momento adecuado. Buf, hemos cubierto muchísimo terreno hoy, desde la estructura y compactación del ADN en los cromosomas. Pasando por los dos tipos de división celular. La mitosis para las copias fieles y la meiosis para generar variabilidad genética, clave para la reproducción sexual. Hemos descifrado ese flujo de información, ADN, ARN y de ARN a proteína, gracias al código genético y los procesos de transcripción y traducción. Y finalmente, hemos visto cómo las células no son autómatas, sino que tienen sistemas muy sofisticados para regular qué genes usan y cuándo, tanto a corto como a largo plazo. Es un sistema de una complejidad y una precisión que, quita el hipo. Totalmente. Cada paso, desde el simple apareamiento de bases hasta los complejos mecanismos de regulación epigenética, está intrincadamente controlado. Es la base misma de la vida tal como la conocemos. Y claro, pequeños fallos en cualquiera de estos procesos pueden tener consecuencias enormes para el organismo. Y como reflexión final, esto último que comentabas sobre cómo esos patrones de regulación a largo plazo, como la metilación, se heredan de célula a célula durante el desarrollo, nos lleva de lleno al fascinante campo de la epigenética, ¿no? Que estudia precisamente eso, cómo factores ambientales o señales internas pueden modificar la función de los genes sin cambiar la secuencia del ADN en sí. Exacto. Son como marcas o etiquetas químicas sobre el genoma que influyen en cómo se leen los genes. Y lo interesante es que algunas de estas marcas epigenéticas pueden ser estables, mantenerse durante la vida del individuo e incluso en algunos casos muy concretos y aún debatidos, parece que podrían transmitirse entre generaciones. Esto nos deja pensando.
¿Qué significa realmente entender cómo se ponen y quitan estos interruptores genéticos a lo largo de la vida? ¿Cómo influyen en nuestra salud, nuestro desarrollo, nuestro comportamiento, nuestra individualidad? Y sobre todo, ¿qué parte de esta regulación podría ser sensible a nuestra experiencia vital, a nuestro ambiente, a nuestro estilo de vida? Es un área de investigación apasionante, en plena ebullición, con muchísimo por descubrir y con implicaciones enormes, no solo para la biología, sino también para la medicina